Gloria al Señor por su paz, que efectivamente es distinta a todo lo que el mundo puede dar. Bueno, el mundo no puede dar esta paz, porque la paz que el Señor da es la paz con Él, y eso solo lo puede dar por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y damos gracias al Señor. Vamos a pedir que nos ayude a poder compartir por mi parte y recibir cada uno, incluido yo, su palabra. Damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, sabiendo que, como se ha orado, pues tú has empezado una obra que terminarás de la mejor forma, porque tú eres Dios perfecto, santo y justo, y te rogamos que nos ayudes, nos asistas ahora a poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer primero en Génesis capítulo 20. Leeremos el capítulo entero, no es tan largo como el anterior, pero sigue siendo la palabra del Señor con una profundidad que supera nuestra capacidad de asimilación en muchos casos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, y el Señor lo ha dado, para que podamos apreciar y discernir su voluntad. Vamos a leer este capítulo 20 de Génesis, donde dice que de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, y así fue vindicado. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara,
mujer de Abraham. Gloria a Dios por su palabra. Vaya pasaje, ¿no? Donde vemos con sorpresa cómo Abraham pues vuelve a hacer algo que ya había hecho hacía años. Cuando llegó a la tierra que Dios le prometió y hubo hambre, hubo una temporada de hambre en la tierra. No, aquí no dice que por qué volvió a viajar, quizás fue por lo mismo, una época, una mala cosecha aquel año, no lo dice, pero en aquella ocasión sí, se nos indica eso, y él fue a Egipto y hizo lo mismo, ¿no? Aquí ya lo explica, ¿no? Que es un trato que había hecho con su mujer, en aquel tiempo hacía años, pues más joven, aquí ya era de 90 años, Sara prácticamente, aunque Dios dijo que de ella nacería el hijo de la promesa, y eso ya estaba en marcha. Pero el acuerdo era que por miedo, por temor, Abraham pues le había pedido a Sara que en cualquier sitio, aquí lo explica, a Abimelech, donde fueran, ella dijera que era su hermano, para que así no lo mataran a él, para que ella quedase viuda y se pudiesen quedar con la esposa, sin esposo. Es curioso, ¿no? Que Abraham es un hombre que ya está siendo tratado por Dios desde hace tiempo, desde hace años. Su fe está siendo fortalecida, él es testigo del poder de Dios, de una manera que ningún otro hombre, probablemente en la tierra, ha podido presenciar pues, y tener la comunión con Dios que él ha tenido, tener el llamado de Dios sobre su vida. Su fe pues, ha ido creciendo durante los años, pero vuelve a caer en algo, en mentira, ¿no? Él miente. Luego lo arregla, ¿no? Intenta decir, no es del todo mentira, porque estaban emparentados, Abraham y Sara, hermanos no eran. Parece que él viene a decir que son como hermanastros, eran parientes, pero no era su hermana, era su esposa, eso es lo que le esconde, ¿no? A Abimelech. Es sorprendente, ¿no? Da un mal testimonio, pues hasta parece en este pasaje que Abimelech es más justo que Abraham, ¿no? Hasta tiene una conversación en sueños, Dios con Abimelech, y hasta Dios le dice, sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Pero Abraham no lo hizo con integridad de corazón, lo que hizo, ¿no? Es sorprendente. Que un hombre que había sido llamado por Dios de tan mal testimonio, a un rey pagano, ¿no? Un rey que parece que no era como el faraón de Egipto, quizás no estaba tan alejado, pero probablemente no era un adorador del Dios vivo y verdadero como Abraham. Testimonio, ¿no? ¿Cómo es nuestro testimonio en este mundo? Que es pues, claramente pagano y cada vez más alejado de Dios. Pero más sorprendente este pasaje, más que lo que Abraham hace volviendo a caer en ese temor del hombre, en esa duda, en el no confiar en Dios, que le había dado una promesa, que le había dicho yo soy tu escudo, pues eso sorprende, ¿no? Pero lo que más sorprende es la misericordia de Dios, que Dios no desecha a Abraham. La gracia de Dios sigue extendida hacia Abraham. Él podía haber dicho al Señor, bueno, ya está, se acabó. Es que no confías en mí. Pero no, Dios le dice a Abimelech, es profeta, él orará por ti, él orará por ti. No tú ve y ora por él a ver si... No, él orará por ti. Dios había escogido a Abraham y Dios no iba a dejar a Abraham. Dios ha escogido a su pueblo y no va a dejar a su pueblo. Ninguna de sus ovejas se perderá. Él es el buen pastor. Y nosotros como ovejas, pues somos tercos, somos tozudos, fallamos, metemos la pata, pero Él es nuestro buen pastor. No nos dejará. No depende de nosotros. Menos mal que no depende de nosotros. Que el Señor es nuestro Dios para siempre. Y el Señor era Dios de Abraham. Yo seré tu Dios. Y eso no iba a cambiar para nada. Hiciese lo que hiciese Abraham. No importaba las circunstancias, importaba la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho se cumple y se cumplirá siempre. La gracia de Dios es impresionante, es asombrosa. Y aquí en este pasaje ven cómo Dios sigue extendiendo su gracia sobre la vida de Abraham. No es mérito de Abraham lo que él pueda llegar a crecer y madurar en el Señor. Es mérito de la obra de Dios en su vida. Una vez más vemos que si hay alguien digno de adorar, es el Señor, nuestro Dios.
Él es el que merece toda adoración, toda honra, no Abraham, no Moisés, no ninguno de nosotros, sino el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios nuestro, ese merece toda la gloria. ¿De qué nos podemos sentir orgullosos en nuestra vida? ¿Hay algo que te sienta, yo estoy orgulloso de esto? Pues mira, lo que dice la palabra es: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Puede que haya uno que sea valiente de verdad, o uno que sea sabio de verdad. Dios dice, no, que no se alabe en eso. Ni el rico se alabe en sus riquezas. A lo mejor un rico que Dios le ha bendecido y le ha dado riquezas. Abraham fue rico. Pues no te alabes en esto, Abraham, en nada. Dice, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme, en eso sí. Entender y conocer al Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Luego, siglos más tarde, Pablo mismo diría, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios estaba tratando en el corazón de Abraham y en el corazón de cada uno de nosotros, poder entenderle y conocerle a él. Y me gustaría tratar, claro, este pasaje tiene muchos detalles que son pues profundos y que sirven para nuestra edificación, pero no da tiempo a verlo todo. Pero sí me gustaría tratar un asunto que Abraham menciona en este pasaje y que nos afecta a todos, y es el temor, y concretamente el temor de Dios, el temor de Dios. En el versículo 11, ¿no? Es cuando, perdón, en el versículo 11 es cuando Abraham argumenta o presenta defensa ante Abimelech de por qué ha hecho lo que ha hecho. Y en lo que dice, su argumento es, el versículo 11, y Abraham respondió, porque dije para mí, lo pensé, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. No hay temor. Abraham, por lo que había visto, él dedujo esto. ¿Era cierto? ¿No era cierto? Bueno, es la impresión que él tenía. No hay temor. No es la primera vez que aparece este concepto en la palabra. Adán oyó la voz de Dios y temió, porque estaba desnudo, dice él mismo, ¿no? O sea, sí que aparece ese concepto de temor ante Dios, pero esta expresión de no hay temor de Dios, tal como lo vemos en este pasaje, es la primera vez que aparece en el texto, en la Biblia. Pero es una expresión que vemos cantidad de veces en toda la palabra, especialmente en algunos libros, ¿no? Como Proverbios y otros. ¿Qué es el temor de Dios? Hemos oído seguramente esa expresión muchas veces. ¿Es miedo? ¿Tiene que ver con miedo? No. A veces sí, a veces sí. Yo supongo que los habitantes de Sodoma y Gomorra, en el capítulo anterior, llegaron a tener miedo antes de morir, y que muchos tendrán miedo antes de ser echados en el infierno, miedo de Dios, y que muchos dirán piedras cubridnos cuando vean el juicio de Dios, y ese temor será un temor terrorífico, de terror, de miedo, un miedo que no se puede comparar con nada de lo que hemos experimentado en esta tierra. A veces sí, el temor de Dios es miedo, pero no siempre, claro, no siempre. Entonces sí que hay dos tipos de temor de Dios en la palabra, hay dos tipos, eso lo vemos claramente. Mirad, por ejemplo, un versículo donde aparecen los dos juntos, en Éxodo, sin perder este pasaje, en Éxodo 20:20, que ya es cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto, llevado al desierto, al monte Sinaí. Dios les da la ley, se revela a ellos como su Dios, aquel que los guiará, los guardará. Y después de darles la ley, Moisés se dirige al pueblo, aquel que Dios había escogido para hablar al pueblo de parte de él, de Dios. Y en el versículo 20 del capítulo 20 de Éxodo dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, les dice, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es un poco contradictorio. No temáis.
Dios ha venido para que su temor esté delante vuestro, para que no pequéis. Entonces, ¿tenemos que temer o no tememos? No, pero sí. O sea, no temáis en el sentido de tener miedo de Dios, no. Dios ha venido para probaros, para guardaros, para que no pequéis delante de Él. ¿Y cómo lo hace? Pues poniendo su temor delante vuestro. O sea, es un temor que ya no tiene que ser un temor de miedo de correr y escaparnos, no, un temor de quedarnos y ir hacia Dios. Eso es lo que diferencia esos dos tipos de amor, ¿no? Hay un temor que sí que tiene que ver con miedo, ¿no? Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, o sea, caer en manos del Dios vivo, tú solo, con tus méritos, con tu pecado, eso es horroroso, es horrible, es lo peor que puede pasarle a un ser humano. Y el temor de Dios no es solo el temor del Dios Padre que va a juzgar todas las naciones, sino que va a ser a través de Jesucristo. Mirad lo que dice Apocalipsis, ¿no? Hablando de los tiempos finales. Y los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. ¿Un cordero tiene ira? Bueno, en general no, pero Cristo es el Cordero y sí, hay una ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y sí que hay un temor que es de miedo, porque la justicia llegará un día. Todo pecado será juzgado y condenado. Este es un temor que quien lo tiene querrá huir, querrá esconderse de Dios, como Adán en el huerto. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Pero hay otro temor de Dios, este otro temor del cual habla mucho más la palabra. De este primero sí que habla, pero del segundo habla mucho más. La palabra está dirigida principalmente al pueblo de Dios, a la iglesia, a los que Dios está trayendo a sí mismo. Es un temor que tiene que ver con respeto, con reverencia, con responsabilidad, con fidelidad, con presencia de Dios en nuestras vidas. Es un temor que el que lo tiene ya no desea huir de Dios, sino el miedo es apartarse de Dios, que Dios me libre de alejarme de Él. Es un temor que nos lleva a sus pies, a acercarnos a Él, a no fallarle. El temor es, Señor, líbrame de pecar contra ti. Ese temor muestra nuestra dependencia de Él y la entrega a un Dios que debe ser honrado y en cuyas manos está la vida eterna. Entonces, ¿debemos temer a Dios? ¿Por qué? Pues sí, claro que debemos temer a Dios. Sí, todos debemos temer a Dios. Él es temible. El mismo Jesús dice a sus discípulos, Jesús mismo, a sus discípulos, a los que Él había escogido, a los que iban a ser, pues, los que iban a continuar la obra que Él les encomendaría. Os digo, amigos míos, les dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Porque os va a echar al infierno a vosotros? No, porque ellos ya eran escogidos, ya estaban siendo seguidores, discípulos de Cristo. Pero debían temer a aquel que tiene todo el poder en su mano, que tiene todas las vidas en su mano, que Él juzgará y puede echar y echará en el infierno a aquellos que no se hayan arrepentido y confiado en Cristo. Todo ser humano llegará a temer a Dios en algún momento. Todos. Como mínimo con el primer tipo de temor. Como mínimo. Quiera Dios que estemos en el segundo. El temor que nos acerca a Dios, que nos mantiene agarrados a Él. Y mirad cómo continúa este pasaje donde Jesús les dice a quién debes temer. Luego les dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, les dice, no temáis. Les dice, yo os enseñaré a quién debéis temer, pero no temáis. O sea, temed a Dios, pero no tengáis miedo. Temed a Dios, pero no con el miedo que os aleja de Él, que es de aquellos que serán echados en el infierno,
pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Debemos temer a Dios? Sí, pero no debemos quedarnos con el temor que nos aleja de Él, sino que nos aferra a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué existe ese temor a Dios? ¿Por qué debemos temerle? Pues Jesús ya señala, aquí en este pasaje donde le habla a sus discípulos, ya señala las consecuencias de la existencia de ese temor de Dios. Pues el infierno. ¿Pero por qué hay el infierno? ¿Por qué algunos serán echados al infierno? Pues el pecado. El motivo es el pecado. El motivo de por qué debemos temer, y todo el mundo debe temer a Dios, es por el pecado. Porque Dios es santo, es justo, es perfecto. Él es el Dios creador, omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Está Dios aquí, ahora mismo? Sí, claro que está aquí. ¿Y está sabiendo todo lo que está pasando aquí? Pues claro que lo sabe. Él es omnisciente. ¿Sabe todo lo que hemos pensado desde que hemos llegado a este lugar? Claro que lo sabe. ¿Y Él lo tiene en cuenta? Lo tiene en cuenta, sí. ¿Sabe por qué estoy como estoy? ¿Me entiende? Claro, sí. Él es Dios. Él es el creador del universo. Su poder, su majestad, su presencia lo ocupa y lo llena todo. No hay lugar donde podamos escondernos de Él. David lo cantó en uno de sus salmos. Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia? No hay lugar donde Dios y sus ojos, su mirada no estén presentes. Pero Él es santo. No hay ningún mal en Él, ninguno, nada. Es perfectamente puro, perfecto, sublime. No se puede comparar con nada, no podemos imaginarlo. Para nosotros es difícil, entendemos, creo que entendemos, ¿no?, el concepto de algo perfecto, blanco, sin ninguna mancha, pero seguramente no entendemos las implicaciones de que Dios sea así, sea santo, que su perfección, su santidad es temible, de verdad lo es. Necesitamos más revelación, como Isaías, ¿no?, de cuál es la santidad de Dios para poder apreciar y poder darnos cuenta, voy a morir, porque Él es santo, yo soy inmundo de labios, lo que sale por mi boca, ahora mismo, es verdad eso, está manchado por el pecado, lo está, toda palabra, porque soy pecador, redimido, comprado por la sangre de Cristo, gracias a Dios, que Él cargó con mi pecado y eso me ha librado de una muerte segura, una condenación eterna. Pero sigo en este cuerpo, donde tengo esa lucha y donde Dios me está ayudando a crecer, pero todavía la obra no ha sido completada. Dios es santo, yo soy pecador, por eso debo temerle, debo temer a Dios, con ese temor reverente, un temor que me acerca a Él y me ayuda a depender de Él. Nosotros, aún siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos pecadores y nuestro pecado es mucho más grave de lo que imaginamos. Perdón. Se da para despertar. No sé que hay alguna cosa aquí. ¿Estáis despiertos, no? ¿Qué pensáis del orgullo? Me acuerdo me acuerdo del número, ¿no?, de la lista de Ángel, ¿no?, de los 100 maneras en que somos orgullosos. Es una lista corta, ¿no? Maneras en que puedes ser orgulloso, pues hay miles de maneras. Aún siendo cristiano, pues yo sí reconozco que todavía hay orgullo en mi vida. ¿Cómo me voy a acercar a Dios siendo orgulloso? Que Dios me dé una conciencia clara de quién es Él, para que pueda temerle y acercarme con humildad y pedirle que siga quebrantando mi orgullo y me ayude a someterme a negarme a mí mismo de una vez, o otra vez, o un poco más, cada día un poco más, para que Él crezca, para que pueda ser un testimonio claro a este mundo, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a las personas con las que hablo, que claramente mi motivo sea dar la gloria al Señor. Y
no buscar mi bienestar como primera cosa. Volvamos un momento, ya os comentaba, ¿no?, que mi interés es tratar un poco este tema, ¿no?, del temor de Dios, pero tampoco dejando el pasaje que acabamos de leer, porque en este pasaje vemos eso, ¿no?, que Abraham piensa que no hay temor de Dios en el lugar donde él está. ¿Es verdad eso? Bueno, pues por lo que leemos sobre Abimelech, parece que Abraham quizás exagera un poco, ¿no?, la situación. Parece que sí que había cierto conocimiento o cierto respeto de esa gente. Abimelech era el rey de Gerar, de esa ciudad o de esa región. Y bueno, si no había temor, llegó a verlo. Versículo 8 del pasaje que hemos leído, 28, dice: entonces Abimelech se levantó de mañana. Esto implica como que él le dio una importancia principal a lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que Dios le habló en sueños. El Dios de Abraham le habló a Abimelech. Y él se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y les dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Temieron. ¿A quién? ¿A qué? A Dios. Temieron las palabras que Abimelech les dijo que Dios le había dicho. Y temieron. O sea, hubo un temor de Dios ahí real. Así que Abraham, pues, probablemente, pues, tuvo más temor del hombre, él, que no temor de Dios. ¿Tenía temor de Dios Abraham en ese momento? Motivos tenía. Capítulo anterior, Sodoma y Gomorra, bueno, si presencias eso, el Abraham vio toda la llanura humeando, en 5 ciudades destruidas por completo por la ira de Dios sobre el pecado. Eso era para tener temor de Dios. Pero aquí vemos que lo que mostró Abraham fue temor al hombre. Tuvo miedo de esos hombres, porque pensó que no tenían temor de Dios y que le matarían a él por causa de su mujer. En lugar de confiar en Dios, volvió a usar la mentira para protegerse, exponiendo a su mujer embarazada. Fijáis, aquí Dios ya le había dicho a Sara que dentro del tiempo de la vida, 9 meses, volveré a ti y concebirás y darás a luz un hijo. Y eso ya había pasado, no sabemos cuánto, pero quizá unos días, semanas, quizá no muchos meses. Porque si hubiesen visto la barriga, pues dirían: esta no es su hermana, esta tendrá marido, porque si está embarazada, quizá no se veía, pero probablemente ya estaba. Y Abraham expone una vez más a su mujer. Dios estaba tratando la vida de Abraham, como las nuestras, a no temer al hombre, a no temer a Dios con miedo, sino a temer a Dios con reverencia, con confianza y amor. Ese es el efecto de la obra de Dios en la vida de una persona, llevarnos a ser temerosos de Dios. El pecador inconverso no teme a Dios. No teme a Dios. Ahora mismo hay mucha gente que tú le preguntas: ¿tú temes a Dios? No temo a Dios. Dios no existe. ¿Para qué temerlo? O Dios está ahí y no se preocupa por nada de esto. Qué error, ¿no? Un día llegará que todo será revelado y el temor vendrá. El incrédulo no teme a Dios hasta que es demasiado tarde, o hasta que Dios le convence de pecado y le da temor. Entonces, cuando un incrédulo, un inconverso, es convencido por el Espíritu Santo de su pecado, entonces sí que viene el temor de Dios. Soy pecador. Pero Dios lo guía a poder confiar en Dios, para que ese temor se convierta en un temor de confianza, un temor de reverencia, de agradecimiento. El temor de Dios o nos aleja de Él, sino un temor de miedo, o nos acerca y nos mantiene cerca de Él. ¿Temes a Dios? ¿De qué forma? Pues lo sabrás si te estás acercando o alejando de Dios. Mirad qué dice la palabra sobre el temor de Dios. Quiero hacer un resumen rápido, porque sabéis que es un concepto, una expresión que sale mucho en la palabra de Dios. Y me gustaría pues hacer esto, ¿no? De
un repaso rápido para que podamos ver qué dice la palabra de Dios, toda la Biblia, sobre el temor de Dios, pero va a ser rápido, no os preocupéis. El libro más antiguo de la Biblia, o el libro que fue primero escrito, o sea, seguramente se cree que fue Job, ¿no? El libro de Job. Job 28 es el versículo que dice: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso está en Job 28. Eso es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es sabiduría. ¿Qué es la verdadera sabiduría? El temor de Dios. Van ligadas esas dos cosas. Pero también va ligado con otra cosa, con apartarse del mal. El verdadero temor de Dios te lleva a apartarte del mal, a apartarte del pecado, porque Dios es santo. Si tú le temes, pues temerás pecar. No le temerás a Él en el sentido de apartarte de Él, sino le temerás en el sentido de acercarte y apartarte de todo lo demás. Proverbios, el libro de sabiduría, escrito en gran parte por Salomón, un hombre a quien Dios dio una sabiduría, un discernimiento sobrenatural, que le permitió, y además le inspiró a escribir estos proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios 1:7. Pero también Proverbios nos muestra que el temor de Dios, en un sentido, es una elección. Proverbios 1:29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron el temor de Jehová. Sabemos que la salvación es por gracia irresistible además. Pero eso se combina con otra verdad, que es que somos responsables ante Dios. Y debemos decidir, debemos tomar decisiones para acercarnos a Dios. No escoger, no aborrecer la sabiduría de Dios, sino escoger temer a Dios. Y el temor de Dios se refleja, según Proverbios, en nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, de relacionarnos con las demás personas. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Van juntas las dos cosas. Si yo digo, sí, no, yo ya temo a Jehová, pero no me aparto del mal, de las cosas que sé que no están bien en mi vida, yo no me estoy mintiendo, no temo a Jehová. Las dos cosas van juntas. Teme a Jehová y apártate del mal. Y es, claro, pero no vale, no es válido que sea solo una apariencia, algo que yo hago. Bueno, yo ya voy a la iglesia, yo ya oro, yo ya leo la Biblia. No es suficiente. Si es de obras, tiene que ser algo que salga del corazón, porque hay muchos religiosos, incluso evangélicos ahora. Bueno, aquí muchos somos de primera generación, ¿no? Los de segunda tienen ese riesgo quizá más grande, pero nosotros también, todos, de convertirnos en religiosos, de hacer las cosas porque hay que hacerlas y ya está. Y ponernos disciplinas carnales al final. No, es el corazón lo que importa. Por eso Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. No es solo apartarte, es aborrecerlo. No es que solo no lo hago porque me han dicho que no se puede hacer. No, es porque lo aborrezco. Lo aborrezco. No puedo, no lo aguanto. No aguanto el pecado. No aguanto estar en un lugar donde se está blasfemando a Dios. Es que lo aborrezco. Si Dios me quiere que esté allí para dar testimonio, lo haré. Pero si no puedo dar la gloria a Dios en el sitio donde esté, ¿qué hago yo ahí? Yo aborrezco eso. Eso lo produce el temor, el verdadero temor de Dios, que transforma el corazón. Es algo que Dios hace, pero a lo que tenemos que responder también apartándonos del mal. Si Dios pone en mí un sentimiento de una convicción de pecado en algo que estoy haciendo, ¿qué tengo que hacer? Dejar de hacerlo, apartarme, porque lo que Dios aborrece, yo lo aborrezco también, o debo aborrecer lo que Dios aborrece. Y mira, Proverbios habla mucho, no he cogido todos, ni mucho menos los versículos que hablan sobre el temor de Dios, pero resultados del temor de Dios, según Proverbios, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Bueno, hasta donde Dios
quiera, por supuesto, pero aumentará los días. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Es el temor algo que produce resultados en mi vida? Sí, produce fuerte confianza. El temor de Jehová es manantial de vida. Bueno, temor, la palabra que a veces nos puede sonar un poco negativa, pero no. El temor de Jehová es manantial de vida. Es lo que te da vida, de verdad. No, a mí lo que me da vida es reírme. Bueno, sí, un rato, pero eso es espuma que se va. El temor de Jehová es manantial de vida, un manantial que nunca para, siempre hay, siempre irá saliendo, porque viene de Dios. Dice, y el valor del temor de Dios, dice, mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Pues claro, sí, está claro, ¿no? ¿Cuántas personas ricas se suicidan? Hijos de ricos que se suicidan, pero si lo tiene todo. No tiene nada. Todo eso es vanidad, vanidad de vanidades, no tiene nada. Lo que el hombre, la mujer necesita es temor de Dios en su corazón, que le lleve a poder saborear ese manantial de vida que satisface de verdad. Dice Proverbios también 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuándo debo temer al Señor? ¿Cuándo? Siempre, siempre. Dice Proverbios, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, todo el tiempo. El temor de Jehová sea parte de mi vida. Yo quiero temer al Señor, quiero ser temeroso de Dios, en ese sentido que entendemos, ¿no? De reverencia y adoración a Él. Dice, bienaventurado el hombre, Proverbios 28:14, que siempre teme a Dios. Bienaventurado, el que siempre teme a Dios, ese es bienaventurado, ese es feliz, ese es dichoso, porque teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esa es la contrapartida. Si no temes a Dios, ¿qué estás haciendo? Endureciendo tu corazón. Claro, tienes que hacerlo, porque estás pues bloqueando lo que Dios quiere hacer en ti, que es que le temas, que dependas de Él. Pero no dice, no sé si alguien se lo puede preguntar, en el Nuevo Testamento que donde hay amor no hay temor. ¿Os suena? Que hay un versículo que lo dice. Donde hay amor no hay temor. Sí, lo dice. Ahora lo leo el versículo. Pero sin duda aquí se está refiriendo al primer tipo de temor, no al segundo. Eso está en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿Qué amor? El amor de Dios. No hay temor. ¿Qué temor? Pues lo dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Claro, ese es el temor del castigo. ¿Un cristiano tiene que tener temor del castigo? No, porque Cristo fue castigado en mi lugar. Él me libró de ese castigo y Él me libra del temor a ese castigo. En el amor de Dios no hay ese temor, pero sí hay el temor de Dios. De donde el que teme, acaba el versículo, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Pero qué leemos en el Nuevo Testamento en cuanto a ese temor de Dios? Pues hay un montón de pasajes también. Pedro, en su primera carta, 2:17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Temed a Dios, dice Pedro. Y luego lo hemos leído esta mañana, ¿no? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pablo también, escribiendo a los Filipenses, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere eso? Pues a ese temor que me mantiene agarrado a Dios. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Tengo que hacer algo para mejorar mi salvación? No, la salvación me ha sido dada, es un regalo. Pero yo tengo que vivir en esa verdad. Pues gozarme y descansar en esa verdad. No afanarme por las cosas que se afana la gente del mundo, sino afanarme por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ocuparme y hacerlo con temor. Y aquí añade temblor, ¿no? También. Como que, bueno, ese temor, estamos viendo, no es miedo, pero
Pero es serio, no es una cosa de, bueno, sí, ya, pero ya no es miedo. No es miedo al castigo, no es miedo a la condenación, pero sí que es algo que merece nuestro máximo respeto, ¿no? Nuestra manera de orar, ¿no? A veces, yo lo digo por mí, ¿no? Que me evalúo o analizo un poco y pienso, ¿cómo estoy orando yo a Dios? Sí que tenemos ese privilegio de la familiaridad con Dios, de llamarle Padre, porque lo es, porque por los méritos de Cristo hemos sido hechos hijos. Pero es un Padre santo, es un Padre temible, que me ama, que me abraza, que me cuida, que me perdona, que me ha salvado, pero al cual yo debo mostrar mi respeto máximo, el máximo, todo lo que pueda. Con familiaridad, sí, pero con respeto, con reverencia, con temor. Ese es el concepto, ¿no? Y mira, nuestro máximo ejemplo es Jesucristo, por supuesto. Dice Hebreos que Cristo en los días de su carne, cuando estuvo aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, quizá eso se refiere al momento en Getsemaní, probablemente, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Su temor reverente. Cristo ofreciendo un temor reverente a Dios Padre. Él lo hizo, Él tuvo esa actitud de tener un temor reverente hacia Dios, hacia su Padre. Cuanto más nosotros, ¿no? Sí, debemos temer a Dios, más de lo que lo hacemos probablemente. Que la falta de temor yo creo que es falta de conocimiento de Dios en muchas ocasiones, de quién es Dios, de lo que Él ha hecho. Cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio a nuestras vidas, lo primero a lo que nos lleva es la convicción de pecado, a temer como pecadores ante un Dios santo. Pero luego hace lo que hizo Dios con Abimelech por medio de Abraham. En el versículo 7 hemos leído, dice Dios a Abimelech: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué hace Dios con Abimelech? Lo lleva a un mediador. No le dice arrepiéntete a Abimelech, porque has hecho más. Abimelech dice, no, yo no he hecho nada. Yo lo he hecho con integridad de corazón y no he hecho nada. Dios le dice, lo primero sí a Abimelech, pero lo segundo no. Dios le reconoce a Abimelech que sí, tú no sabías que era esposa, no sabías que era casada, pero lo que no has hecho nada te lo he impedido yo, porque Dios mandó una maldición, una enfermedad, algo que detuvo y retuvo a Abimelech de acostarse con Sara. Entonces Dios le está diciendo, bueno, si yo no te detengo, tú habrías hecho algo malo, sin saberlo, sí, pero que no es todo como Él dice también. Pero Dios ahora le lleva a un mediador, a Abraham, dice, ve, devuélvele a Sara y él orará por ti, que eres profeta. La primera vez, ¿no?, que se menciona esa palabra aquí en la Biblia. Es un profeta es alguien que hablaba de parte de Dios, o alguien que recibía algo de parte de Dios y lo daba al pueblo. En este caso, Abimelech. Pues el Espíritu Santo también, cuando trae convicción de pecado a nuestras vidas y nos lleva a temer a Dios por nuestro pecado, luego nos lleva al mediador, que es Jesucristo. Aquel que sufrió el castigo por nuestro pecado, el que nos correspondía y nos libró de la justa ira de Dios, ofreciéndonos salvación y vida eterna. Abraham siguió creciendo en su relación con Dios. Eso seguramente fue una lección. Yo no sé si lo olvidaría o aprendería, porque su hijo hizo lo mismo. No sé si sabéis, pero la historia, si seguimos leyendo, Isaac repitió este mismo estrategia o engaño o mentira que Abraham, su padre, ¿no?, en una ocasión, y lo aprendió de su padre, claro. Y aquí todavía no estaba Isaac, entonces si lo aprendió y lo hizo, probablemente es porque Abraham se lo contó, o Sara, y no se lo contó como algo, hijo mío, no hagas nunca jamás eso.
pero Abraham seguía siendo tratado por Dios y seguía creciendo en su amor por el Señor, en su confianza y en su temor por Dios. Mirad, claro, el momento culminante, por decirlo así, o unos momentos determinantes en la vida de Abraham, fue cuando Dios le pidió que ofreciese, hemos llegado todavía a ese capítulo, ¿no? Pero en el 22, cuando Dios le pidió que ofreciese en sacrificio a su hijo Isaac. Y Abraham lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Pues hay un versículo donde Dios revela por qué hizo Abraham esto. ¿Y por qué Dios le pidió a Abraham que hiciese eso? Es el versículo 12 del capítulo 22, dice: y dijo Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Impresionante. Abraham, ya está, ya sé que me temes, ahora lo sé, ahora lo veo, ahora tú lo ves también, que me temes. ¿Por qué? Porque Abraham ya había llegado al punto que, Señor, todo en tus manos, todo. Mi vida, mis miedos, mi hijo, todo. Tú me has dado este hijo, es el hijo de la promesa, a través de él vendrán naciones, ahora me pides que te lo entregue, lo sacrifique. Señor, tú sabes lo que haces, yo no sé nada. Si tú lo dices, eso será, así será. Yo te temo a ti, yo confío en ti, 100%. Si tú me pides que sacrifique, dice Hebreos que Abraham pensaba, pues Dios lo resucitará. Dios hará lo que sea, porque si él ha prometido que a través de él vendrán naciones, descendencia, ahora me pide que lo sacrifique, pues tendrá que resucitarlo. Dios hará algo. Y Dios lo hizo. Dios detuvo a Abraham y le dijo, conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Gloria al Señor. Sabemos que Dios sí ofreció a su hijo, su único, por nosotros, por nuestros pecados, para que pudiésemos conocerle, pudiésemos tener ese temor que nos mantiene cerca de él. Que el Señor nos ayude a no temer al hombre, sino a temer a Dios. Repitiendo unos versículos que hemos leído, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Crezcamos en nuestro temor de Dios, apartémonos de toda clase de mal, acerquémonos a Él, honrándole, entregándolo todo, todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de tu vida, en manos del Señor, sirviéndolo para su gloria. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y pedir que su palabra siga obrando en nuestros corazones para formar los frutos de su Espíritu en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por, Señor, tu Santo Espíritu que nos ayuda, nos asiste a poder apreciar, entender mejor qué es lo que tú quieres decirnos, Señor, y cuál es la obra que estás haciendo en tu iglesia, en este mundo, en esta creación, aguardando la venida de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a poder temerte, Señor, con ese temor reverente que busca tu presencia, Señor, que no se aleja, sino que se acerca cada día más a ti, Señor, dejando lo que sea, lo que haga falta, para poder honrarte a ti, Señor, poder ser adoradores verdaderos que te buscan y que confían y descansan en ti. Líbranos, Señor, de confiar, de apoyarnos en otras cosas o de temer al hombre, Señor, que lo máximo que puede hacer es matar nuestra vida física. Pero tú, Señor, eres Dios y tienes todo en tus manos. Y, Señor, todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a poder aferrarnos a ella y a crecer en nuestra fe, que tú sigas fortaleciendo la fe que nos has dado, Señor, y ayudándonos a temerte, a perseverar en el temor de Dios, para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en nombre de Jesús.